Qué bendición estar juntos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Experiencia Vendimia, el podcast donde el Espíritu Santo nos reúne para ser llenos, transformados y enviados. Si es tu primera vez aquí, prepárate. Esto no es un podcast más, esto es un encuentro con el Dios vivo. Y si ya eres de la casa, sabes que cada episodio es como entrar al lagar. Vamos a ser exprimidos. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, tu café y vamos juntos a vivir la experiencia vendimia. Bienvenidos a una nueva inmersión en las fuentes. Hoy tenemos una exploración detallada sobre un tema increíblemente universal, de esos que resuenan en casi cualquier hogar. Hola. Sí, es un tema que de verdad nos toca a todos en algún nivel. Pero que rara vez se aborda con tanta crudeza en una conversación abierta. O sea, vamos a analizar a fondo un material que lleva por título 4, El propósito del dolor.pdf. Y es vital dar un poco de contexto para quienes nos escuchan hoy. Totalmente. Porque, este texto no es un artículo aislado que apareció de la nada en Internet. Es la culminación, digamos, el gran cierre de una serie temática bastante extensa llamada Volviendo el Corazón. Exacto. Y la misión de esta sesión de análisis es desglosar exactamente cómo este material aborda las heridas familiares más profundas, esas que son persistentes. Y hay que aclarar que no estamos hablando de pequeñas fricciones cotidianas. No es el típico problema de quién se comió la última rebanada de pastel en el cumpleaños de la abuela. Cero discusiones ligeras de sobremesa. Las dinámicas que se tratan aquí son de otro nivel completamente distinto. El material apunta directo a la yugular. Habla de traición, abuso, abandono, o esa preferencia dolorosa que a veces divide a los hermanos desde la infancia. Esas heridas que dejan cicatrices para toda la vida. Así es. El objetivo central que plantea el autor es entender cómo, dentro de su marco de creencias y su visión teológica, se puede cerrar definitivamente el ciclo del odio. Y no es una tarea sencilla, francamente. Bueno, vamos a desempacar esto. Me encantaría escuchar la primera impresión sobre el enfoque histórico. Y narrativo, claro, que se toma para ilustrar todo este proceso de sanidad. Pues mira, para abordar un nivel de dolor tan complejo y tan arraigado, el texto utiliza una premisa histórica y psicológica muy, muy poderosa. Todo el análisis se centra en la figura bíblica de José. Pero hay una distinción clave desde el inicio. El enfoque no está en el joven soñador de las historias infantiles. No es la caricatura del muchacho ingenuo con el abrigo de colores. Exactamente. La lupa se pone sobre el José adulto. Un hombre que para ese momento de la historia ya está, digamos, completamente cicatrizado por el tiempo y las circunstancias durísimas que le tocaron. Precisamente. Hablamos de un hombre que ha adquirido un poder inmenso como gobernador en Egipto y que de repente, por azares del destino, se encuentra frente a la oportunidad perfecta para vengarse. Servida en bandeja de plata, para cobrárselas a quienes lo arruinaron. Tal cual. El escenario crítico que detona toda la reflexión se basa en Génesis 50, versículo 15. Jacob, el patriarca, el padre de todos ellos, acaba de morir. El momento de tensión máxima. Y la reacción inmediata de los hermanos de José es de un terror absoluto. Claro, porque para ellos el escudo protector desapareció por completo. Así es como lo perciben. Están convencidos de que sin la presencia y la autoridad moral del padre, José finalmente se va a quitar la máscara. Y se va a desquitar por aquella traición original. Por el acto atroz de haberlo vendido como esclavo tantas décadas atrás. Lo fascinante aquí es cómo esta historia antigua, escrita hace miles de años, refleja una dinámica familiar moderna y dolorosamente común que el texto señala con mucha agudeza. Es un paralelismo que la verdad resulta dificilísimo de ignorar al leer las fuentes. Hay muchísimas familias contemporáneas que viven exactamente bajo esa misma estructura de fragilidad absoluta. Muchas más de las que quisiéramos admitir. Familias que en apariencia se mantienen unidas para la foto grupal de fin de año, pero cuya cohesión es una ilusión. Una ilusión que depende de una sola persona. Generalmente esa figura central es la abuela, o a veces el patriarca de la familia. Funcionan básicamente como el muro de contención que mantiene a raya las hostilidades. Y cuando ese muro de contención falta, cuando esa figura fallece, estalla la guerra civil. Caen las máscaras de la cordialidad y todos los resentimientos acumulados durante años salen a la luz.
De repente vemos peleas a muerte por terrenos, por herencias. O por viejas rencillas de la adolescencia que nunca se resolvieron. Es un diagnóstico bastante contundente sobre cómo operan los sistemas familiares que están heridos desde la raíz. Lo es, un diagnóstico duro, pero muy real. Ahora, para intentar solucionar esta bomba de tiempo que es el resentimiento familiar, el material propone un cambio de paradigma radical, algo que se denomina la perspectiva de la providencia. Un concepto central en todo este documento. El argumento es que para encontrar una sanidad real hay que cambiar una pregunta fundamental que suele hacerse quien sufre. Hay que dejar de preguntar ¿por qué pasó esto? Y empezar a preguntar ¿para qué? Es un giro importante. Pero a ver, siendo muy realistas, pedirle a alguien que ha sufrido un abuso grave o una traición profunda que busque el ¿para qué? De su tragedia, suena casi a positividad tóxica o a una justificación cruel del victimario, ¿no? Entiendo perfecto hacia dónde vas. ¿Cómo maneja el texto esa línea tan delgada para no invalidar el sufrimiento real de las personas? Es una excelente observación, porque el riesgo de caer en un conformismo superficial, ese típico todo pasa por algo, es altísimo, y puede ser muy dañino para quienes nos escuchan si se malinterpreta. Totalmente. Un cliché vacío. Sin embargo, el análisis es meticuloso en no cruzar esa línea hacia la positividad tóxica. Para explicar esta perspectiva, desglosa cómo operan dos fuerzas simultáneas. Dos intenciones paralelas, digamos. Exacto, en medio de cualquier tragedia familiar. La primera es, indiscutiblemente, la intención humana. Es decir, la maldad real, palpable y consciente de las personas que hacen daño. Correcto. Se explica a profundidad el uso del verbo hebreo hashav, que significa pensar, maquinar, tejer un plan o tramar. Una palabra fuerte. Muy fuerte. Según este marco, José no excusa a sus hermanos en lo absoluto. No minimiza el daño con frases como, bueno, éramos jóvenes e inmaduros, o no fue para tanto, hay que dejarlo en el pasado. Claro, no hay paños tibios. El dolor fue real, la intención de los hermanos fue genuinamente maliciosa y la acción fue terrible. Reconocer la brutalidad del daño y la culpa del ofensor es el primer paso innegociable. Entonces no hay una especie de amnesia forzada ni negación de la realidad. O sea, el golpe dolió, destruyó y fue lanzado con toda la mala intención del mundo. Cero negación. La ofensa no se disfraza de accidente en ningún momento. Pero es justo después de esa validación del dolor cuando el documento introduce la segunda fuerza operante, la intención divina. ¿El para qué? El argumento central de esta creencia es que la divinidad no originó esa traición. No creó ni inspiró la maldad en el corazón de los hermanos, pero, operando dentro de una soberanía absoluta, utilizó esa misma acción destructiva para orquestar un fin muchísimo mayor. Y ahí es donde entra una frase que me pareció de un peso teológico enorme al leerla. Se describe el versículo de Génesis 50:20, donde José dice, «Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien». Y lo describen nada menos que como el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Es una afirmación categórica para quienes estudian a fondo estos textos. ¿Sí? Y para contextualizar un poco ese término para la audiencia, llamar a algo el Romanos 8:28 funciona como una especie de código teológico. Es el referente principal. Básicamente, es el estándar definitivo, la promesa máxima de que todas las cosas obran para bien para quienes tienen fe. Es elevar este diálogo de Génesis a la categoría de la máxima prueba de redención en medio del caos total. Y es una transición perfecta hacia uno de los puntos más gráficos del texto. Sí, porque esta idea nos empuja directamente hacia una de las metáforas más impactantes de toda esta inmersión en las fuentes. Hay una línea que plantea un concepto brutal. El dolor fue el transporte hacia el propósito. Es una imagen súper gráfica. Visualizar al dolor no como un pozo donde uno se queda atrapado irremediablemente, sino como un vehículo en movimiento. Y es un vehículo muy incómodo, si se analiza con frialdad, porque la lógica que plantea el texto es que si José no hubiera sido vendido como esclavo por su propia sangre, jamás habría llegado a Egipto. Y si no hubiera llegado a Egipto en esas circunstancias de desgracia exacta, pasando por falsas acusaciones y años de calabozo, pues jamás habría estado en la posición política y de poder necesaria para salvar al mundo conocido de una época de hambruna mortal. Literalmente.
La traición fue el camión que lo arrastró a su destino final. Así de fuerte. Y a partir de esa metáfora del transporte, surge una reflexión que resulta ser el eje central para entender esta propuesta de sanidad emocional. El autor señala que es humana y psicológicamente imposible perdonar de verdad si la persona herida mantiene su mirada fija únicamente en la cara del ofensor. Porque ver la cara del ofensor es ver la factura de la deuda pendiente todos los días de tu vida. Bueno, de la vida de cualquier persona. Exactamente. Mientras el enfoque mental y emocional esté clavado en quien causó el daño, el resentimiento se alimenta y crece de forma natural. Es inevitable. Es como echarle leña al fuego. La propuesta del documento es que la verdadera sanidad, la capacidad real de soltar la ofensa sin sentir que se está perdiendo una batalla, solo llega de una manera, cuando se logra ver lo que el autor describe como la mano de Dios escribiendo la historia detrás de la ofensa. Encontrar un panorama más amplio. Es encontrar un significado trascendental que sobrepasa por mucho la maldad del acto en sí. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta comprensión intelectual y espiritual del dolor, que suena muy profunda en la teoría, tiene que aterrizar en algo práctico para que funcione. Definitivamente. Si no, se queda en buenas intenciones. Y eso nos lleva a una sección crucial del material que se titula La renuncia a la venganza. Para ilustrarla, el texto utiliza la reacción inmediata de José en Génesis 50:19. El momento del reencuentro definitivo. ¿Sí? Cuando ve a sus hermanos aterrados, de rodillas, esperando básicamente la ejecución sumaria. Y la respuesta que él da es desconcertante para la mentalidad humana. Él dice, no tengan miedo, yo no soy Dios para castigarlos. Ajá. Parece una frase humilde y sencilla, pero el texto sugiere que carga con un peso monumental sobre la mecánica interna de cómo soltar el rencor. Para entender el peso real de esa respuesta, el análisis nos invita a mirar la estructura enfática del idioma hebreo original de ese pasaje. La pregunta retórica de José se traduce de manera más precisa como ¿acaso estoy yo en el lugar de Elohim? ¡Wow! Es una renuncia explícita, casi visceral, al ejercicio del poder absoluto sobre otros. Si conectamos esto con el panorama general de las escrituras que se analizan, vemos que se establece la venganza como un trono absoluto y exclusivo. Un trono reservado. Un asiento de juicio donde solo la divinidad tiene la autoridad, la sabiduría y el derecho de sentarse. Es como si José estuviera diciendo en ese momento, esa silla de juez supremo no me pertenece, me queda inmensa y me niego rotundamente a sentarme en ella. Tal cual. Y el documento apoya esta idea conectándola directamente con enseñanzas posteriores, específicamente citando Romanos 12:19, donde se instruye explícitamente dejar que sea la jurisdicción divina la que se encargue de la justicia y la retribución. Claro. La tesis del autor aquí es tajante. La justicia retributiva, el cobro de las facturas morales, no es jurisdicción del ser humano. Pero a nivel puramente emocional, eso es dificilísimo de tragar para cualquiera. Completamente. O sea, cuando alguien sufre una injusticia grave y destructiva, el instinto primario y de supervivencia es buscar que el otro pague. Sentarse en esa silla de juez para dictar sentencia se siente como lo más natural y justo del mundo. Es una reacción humana muy instintiva. Y precisamente por eso, el material advierte con tanta dureza sobre el peligro inmenso de ignorar esa falta de jurisdicción. El costo oculto. Guardar rencor tiene un costo devastador. Según esta visión, cualquier persona que invierte su energía mental planeando cómo vengarse, ya sea de un excónyuge tras un divorcio traumático lleno de mentiras, O de un padre por negligencia profunda en la infancia. o de un hermano por una disputa de herencias, básicamente está intentando usurpar ese trono divino. Está intentando expropiar el sistema judicial completo para su uso personal. Alimenta la fantasía de asumir el rol del juez que evalúa la evidencia y determina la culpa absoluta. El rol del jurado que delibera y dicta la sentencia proporcional al daño. Y el rol del verdugo que disfruta ejecutar el castigo. Y sostener esos tres trabajos de tiempo completo tiene que ser una carga psicológica aplastante para cualquiera. Insostenible. No hay mente humana que soporte estar en un estado de juicio y ejecución permanente sin deteriorarse. Es una carga que irremediablemente termina destruyendo a quien la lleva.
Y eso nos lleva a una de las imágenes más visuales y me atrevería a decir que de las más memorables que se presentan en la fuente para describir el verdadero proceso del perdón. Es una metáfora brillante. El texto argumenta que la reconciliación real comienza en el instante exacto en que se decide bajar el arma. Es una renuncia activa a disparar. Renunciar a cobrar el cheque, aunque la firma sea legítima y la deuda exista. Y de hecho hay una metáfora adicional encadenada a esto que resulta desoladora pero cierta. Sí. Describe el acto de perdonar como tener una pesada llave de hierro en la mano, caminar por el pasillo frío de una prisión hacia la celda del ofensor y abrir la cerradura para dejarlo ir libre. Ajá. Solo para darse cuenta, en ese preciso instante en que la puerta rechina al abrirse, de que el verdadero prisionero todo ese tiempo, el que estaba pudriéndose en la oscuridad y el aislamiento, era la propia persona ofendida. Es que el resentimiento es la celda autoimpuesta por excelencia. Quien se niega a perdonar cree firmemente que está castigando al otro con su desprecio, pero en realidad se está bebiendo un veneno diario, esperando absurdamente que sea el ofensor quien caiga muerto. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de las acciones del día a día? Porque, digo, es muy fácil conmoverse con la poesía visual de la llave y la prisión. Sí, la teoría suena muy bonita. Pero a la hora de sentarse en la mesa a desayunar con la familia que te hizo daño, la realidad es otra historia. Completamente. Y el material no ignora eso. No. Hay una sección muy clara y confrontativa llamada La evidencia de la sanidad. Y el argumento principal es que el perdón puede nacer en la intimidad del corazón, pero obligatoriamente tiene que demostrarse en las manos. Es una transición de la teoría abstracta a la práctica cotidiana que resulta sumamente exigente. Muy exigente. El documento señala que no se puede declarar amnistía general desde un pedestal si las acciones y las palabras de la vida diaria siguen destilando veneno, hostilidad o un silencio glacial. Las acciones tienen que respaldar el discurso. Para demostrar cómo se ve esto en la vida real, se vuelve a la historia de José en Génesis 50:21. José no firmó un tratado de paz burocrático para luego mandar a sus hermanos al destierro lejos de su vista. Hizo algo extremadamente práctico e incómodo para validar sus palabras. ¿Cómo se materializa esa acción en el texto original que estamos analizando? El hebreo original utiliza una expresión muy poética que se traduce como hablar al corazón, y el análisis desglosa esto en dos evidencias tangibles comprobables. Vamos con la primera. La primera evidencia es lo que se conoce con la palabra hebrea kalkal, que se traduce directamente como provisión. Proveer activamente para quienes te destruyeron. Imagina eso. Es una exigencia monumental si la ponemos en el contexto histórico. José no solo les perdona la vida, él promete sustentar económicamente, dar alimento en medio de una hambruna mundial catastrófica a los mismos individuos que le robaron su juventud y lo arrojaron a un pozo. Es la ruptura definitiva y radical del ciclo humano del ojo por ojo. Totalmente. El instinto básico pide devolver el golpe con la misma fuerza. Pero este primer nivel de evidencia que plantea el autor exige reemplazar el mal recibido con un bien innegable y además material. Es como cortar el suministro eléctrico del odio. Simplemente ya no hay corriente para que funcione ese resentimiento. Exacto. Y entiendo que hay una segunda evidencia que complementa esto, ¿verdad? Porque convengamos en que proveer, dar el alimento o la ayuda, se podría hacer de muy mala gana. Claro. Aventando el pan sobre la mesa con cara de desprecio. Y eso no suena a sanidad. Absolutamente. Y por eso la segunda evidencia es vital para que la ecuación completa funcione. Se identifica con la palabra hebrea nicham, Niyam. que significa consuelo. Esto hace referencia directa a la calidad, el tono y la intención de las palabras que se utilizan después de haber otorgado el supuesto perdón. O sea, no basta con dar el pan, importa muchísimo cómo se entrega ese pan. Las palabras de José fueron cálidas y amables. Estaban diseñadas específicamente para tranquilizar y consolar a quienes estaban aterrados y consumidos por su propia culpa. ¿Qué nivel de madurez? La actitud posterior, el trato que se le da al ofensor cuando ya no hay cámaras ni testigos, es la verdadera prueba del polígrafo de la autenticidad del perdón según este documento. Y para ilustrar esto de la actitud y el consuelo, el material ofrece un ejemplo sumamente cotidiano que aterriza el concepto de golpe y sin anestesia. Ese ejemplo es tremendo.
Pensemos en la clásica dinámica tensa de una cena de Navidad. Alguien declara que ya ha perdonado a su padre por los errores graves y el abandono en su infancia. Ya hubo una plática de perdón. Exacto. Pero resulta que, entre el pavo y el postre, cuando hay público presente, esa persona aprovecha cualquier pretexto para lanzar un comentario pasivo-agresivo, recordando esos mismos errores de hace 20 años. Es una escena universalmente incómoda. Es ese momento donde alguien lanza la indirecta y de repente toda la mesa familiar se queda en un silencio sepulcral, mirando los platos. Todos hemos estado ahí. Y el argumento implacable aquí es que eso definitivamente no es perdón. Utilizar el pasado como munición para ganar una discusión durante las fiestas familiares es la prueba irrefutable de que no hay sanidad. No la hay. Según el análisis, eso es simplemente archivar el dolor. Es meter el resentimiento en un cajón con llave para sacarlo como un arma punzocortante de chantaje emocional cuando resulte conveniente en la discusión. Es una distinción crucial y dolorosa entre perdonar de verdad y simplemente poner la venganza en pausa estratégica. Exactamente. Y todo esto culmina en un concepto fascinante que el texto denomina gracia escandalosa. El término escandalosa llama muchísimo la atención al leerlo. ¿Por qué el autor decide adjetivarlo de esa manera? El uso de la palabra escandalosa es totalmente intencional, porque refleja lo chocante, antinatural y ofensivo que resulta esto para la lógica humana de la equidad. Va en contra del sentido común judicial, digamos. Consiste en tratar a un ofensor no según el rigor de la justicia básica o lo que verdaderamente merece cosechar por sus actos, sino buscando activa y deliberadamente su bienestar. ¡Guau! Se propone que este estándar incomprensible es exactamente el mismo con el que, desde la perspectiva de este sistema de creencias, la divinidad ha tratado históricamente a la humanidad. O sea que la métrica final para determinar si una herida ha sanado es de una exigencia altísima. Porque uno pensaría por puro sentido común que sanar es sin ánimo de olvidar, que el tiempo borra los detalles feos y ya está, caso cerrado. Y el texto hace mucho énfasis en aclarar que la meta del perdón no es la amnesia inducida. No se trata de sufrir un golpe en la cabeza y fingir que el pasado traumático nunca ocurrió. No es borrar el disco duro. Para nada. La prueba definitiva y contundente es tener la capacidad emocional de recordar esos eventos pasados con toda su crudeza, con todos los detalles y las lágrimas que costaron, pero sin que generen la punzada de dolor asfixiante o el instinto ardiente de revancha. Entiendo. Lo emocional e integración de la historia personal impresionante. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se integra todo este denso material en un mensaje coherente para cerrar. Como se mencionó al inicio de nuestra exploración, esto representa el gran cierre de la serie completa, Volviendo el Corazón. Así es. Y en su conclusión, se recapitula todo el viaje temático que ha recorrido la audiencia a través de los diferentes textos. Sí, se nota un esfuerzo claro por ir atando cabos, empezando desde los problemas macro de la sociedad hasta llegar a la aflicción micro del hogar, de la sala de estar. Sí, inicial y bastante severa, basada en el profeta Malaquías, sobre la desconexión familiar y el caos o la maldición que eso genera en las generaciones futuras. ¿Un efecto dominó? Luego, se repasa cómo la serie abordó previamente la sanidad dentro del matrimonio, entendiendo el peso y la responsabilidad del concepto de pacto. Después, cómo se trabajó la necesidad urgente de restaurar líneas de autoridad sanas y el respeto mutuo entre padres e hijos. Para finalmente desembocar en esta narrativa de traición fraternal, la historia de José como el broche de oro de toda la enseñanza. Así es, utilizando esta historia para establecer la lección suprema, que la perspectiva de la providencia y la confianza en un plan general siempre deben posicionarse por encima del dolor individual. Va cerrando el círculo hacia la herida más íntima, traicionera y difícil de sanar que existe, la herida que causa la propia sangre.
Y para darle el peso máximo y definitivo a esta conclusión, el autor hace una conexión final muy interesante que no podemos dejar pasar en este análisis. Es una conexión muy profunda. Se presenta la figura histórica de José como lo que en el ámbito teológico formal se conoce como un tipo de Cristo. Y para explicar este término de forma sencilla para la audiencia, es cuando un personaje antiguo o un evento funciona como una especie de espejo. Un anticipo. Un avance o una sombra que anticipa directamente la historia y las características de Jesús en el Nuevo Testamento. Es un paralelismo profundo de vivencias y propósitos. Exactamente. Se detalla meticulosamente en el texto, siempre desde el marco de estas creencias religiosas, cómo ambos personajes comparten una trayectoria que parece calcada. Sí, las similitudes son muchas. Ambos fueron vendidos o traicionados por los suyos por unas cuantas monedas. Sufrieron maltrato y acusaciones injustas. Bajaron a un pozo de la muerte, ya sea literal o metafórico. Ajá. Pero finalmente fueron levantados a posiciones de máxima autoridad en el mundo. Y lo más crucial de todo este paralelismo, fueron levantados no para aplastar a sus enemigos con un ejército, sino para tener la capacidad de perdonarlos y ofrecerles vida frente a una muerte segura. Es fascinante. Es utilizar este paralelismo para mostrar que el acto de perdonar no es solo un buen consejo de psicología popular para vivir con menos estrés. El texto lo eleva como el estándar supremo y sagrado para cualquiera que busque operar bajo esta visión del mundo y restaurar a su familia. Y basándose exclusivamente en ese estándar supremo de gracia, el documento realiza un cierre al que denomina un llamado al altar final. Un momento muy intenso. Es un momento sumamente solemne, directo y sin medias tintas, dirigido explícitamente a quienes todavía mantienen cuentas pendientes en sus vidas. Es un llamado a mirar de frente a la realidad cruda que muchas personas evitan. Se hace una interpelación directa a realidades sumamente difíciles. A quienes llevan 10 años sin dirigirle la palabra a un hermano por una disputa de herencia. Casos reales de todos los días. A quienes alimentan un odio feroz y destructivo hacia un excónyuge tras una separación llena de engaños. O a quienes se sienten absolutamente incapaces de perdonar el abuso y la negligencia sufrida a manos de sus propios padres en la infancia. Son escenarios pesadísimos. El documento finaliza reportando la convicción profunda del autor de que existe una intervención espiritual, a la que llama una cirugía final en el corazón. Una cirugía del alma. Una cirugía que tiene el poder de resolver y limpiar incluso estos escenarios que, de manera humana, lógica y psicológica, parecen completamente insalvables. Es un enfoque analítico que definitivamente no le huye a la intensidad y a la fealdad de los conflictos humanos reales. Ofrece una ruta muy estructurada, paso a paso, para intentar salir de esos ciclos destructivos, apoyándose por completo en esta perspectiva de la providencia divina y en esa gracia escandalosa que rompe todos los esquemas lógicos de la justicia humana. Así es. Ha sido una exploración realmente fascinante sobre cómo se intenta reescribir y redimir la narrativa del dolor familiar más oscuro. Nos deja mucho para pensar. Muchísimo. Y para cerrar esta sesión de análisis de hoy, hay una idea que surge inevitablemente de toda esta inmersión en las fuentes. Un pensamiento provocativo para dejar flotando en el aire, con la intención de que quienes nos escuchan puedan reflexionarlo, desmenuzarlo y darle vueltas por su cuenta. Adelante. Sí, como propone este material, la verdadera prueba de la sanidad no es lograr la amnesia y olvidar el pasado, sino poder recordarlo con lujo de detalles sin que cause dolor. Es posible que aferrarnos con tanta furia y necesidad a la exigencia de que el ofensor comprenda, admita y sienta exactamente todo el daño milimétrico que nos causó, sea precisamente el candado maestro que mantiene a las personas atrapadas de por vida en esa fría cárcel del resentimiento. Es una excelente pregunta para llevarse de tarea. Es una paradoja bastante profunda e incómoda, la verdad. Muchísimas gracias por acompañar este recorrido analítico. Esperamos que esta exploración haya aportado herramientas interesantes y perspectivas diferentes para contemplar dinámicas tan complejas desde otro ángulo. Hasta la próxima. Familia, llegamos al final de este episodio, pero no al final de lo que Dios comenzó hoy en ti. Lo que escuchaste no fue casualidad, fue Dios hablándote al oído, diciéndote te veo, te amo y tengo un propósito mayor para tu vida. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el lagar nunca cierra y el vino nuevo sigue fluyendo. Esto fue una producción de Vendimia Church.